Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Esta es la primera parte del tema. Nos vamos a enfocar únicamente en la congruencia. Vamos a revisar un poquito lo que es la teoría. Y dice así: los criterios de congruencia y semejanza de triángulos corresponden a postulados y teoremas que enuncian o que nos van a decir cuáles son las condiciones mínimas que deben reunir dos o más triángulos para determinar su condición, es decir, si son congruentes o son semejantes. Vamos con el término de congruencia. El término de congruencia quiere decir, como lo vimos en la clase anterior, aquellos triángulos que vienen siendo idénticos o iguales, ¿ok? Tienen que tener los mismos ángulos, tienen que tener las mismas medidas, pero para ello no importando su orientación de cada uno de ellos, pero para ellos pues debemos considerar que la razón de congruencia siempre debe ser igual a 1. ¿Qué es la razón? Es la división de los lados, ¿ok? De los lados correspondientes. Del primer triángulo, ¿cuál es el lado correspondiente del segundo triángulo? ¿Ok? Debemos considerar lo siguiente: a todo ángulo le corresponde un lado opuesto. Por ejemplo, si yo elijo el ángulo de 48, como lo vemos aquí, su lado opuesto vendría siendo 8. Yo elijo este mismo ángulo, se pone AB porque es de este segmento AB, ¿ok? ¿Cuál es su lado correspondiente en el siguiente ángulo? Pues lo tengo que ver yo tomando el mismo ángulo, que es el 48, su lado opuesto sería el 8 y corresponde al segmento ED. Entonces se divide en el segmento DE. ¿Ok? Bien, hasta ahí vamos. Después, el segmento AB pues vale 8 y el segmento DE pues vale 8 también. Si yo esto lo llegara a dividir 8 entre 8, pues me da 1. Entonces quiere decir que se está cumpliendo la razón de congruencia. Ahora, si yo tomo el ángulo de 42, su lado opuesto es 22, que corresponde al segmento BC. Entonces pongo aquí BC. Ahora vamos a ver este lado a cuál le corresponde. Pues tomo el mismo ángulo, que está aquí, 42. Su lado opuesto sería 22, que corresponde al segmento DF. Y lo ponemos. ¿Cuánto vale el segmento BC? Aquí lo tenemos, vale 22. ¿Y cuánto vale el segmento DF? Pues también lo tenemos acá, vale 22. Si yo divido 22 entre 22, pues me da 1. Entonces se sigue cumpliendo la razón de congruencia. Bien, ya que yo hice esto, pues tomo el otro ángulo, que sería el ángulo de 90. Su lado opuesto es 14, que es el segmento AC. Ahora tomo el otro ángulo, que es el de 90. Su lado opuesto sería 14, que es el segmento EF. ¿Cuánto vale el segmento AC? Pues vale 14. ¿Y cuánto vale el segmento EF? Pues vale 14. Si yo lo divido, me da exactamente 1. Por lo tanto, los tres lados correspondientes, al hacer su razón de congruencia, me dan 1. Entonces quiere decir que estos triangulitos son congruentes. Y se puede escribir de la siguiente manera. Por lo tanto, el triángulo ABC, que se refiere a el triángulo ABC, es congruente. Ese símbolo en color rojo hace mención a la congruencia, ¿ok? Es congruente con el triángulo DEF. ¿Okay? Ese símbolo hace referencia a la congruencia. Muy bien, continuamos. Criterios para triángulos congruentes. Dice aquí: con al menos un criterio que se cumpla es suficiente para determinar la congruencia entre dos o más triángulos. Va a haber varios criterios, pero con uno que se cumpla es suficiente para determinar si son congruentes dos o más triángulos. El primero de ellos es lado, 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 es el primer criterio.
Si tú ves que los lados correspondientes son iguales, es decir, miden lo mismo, como en este caso, 4 su lado correspondiente es 4, 11 su lado correspondiente también es 11. Si tú ves que se cumplen, entonces se cumple el criterio de congruencia, uno de los criterios de congruencia, que es lado, lado, lado. ¿Ok? Como lo estamos viendo aquí. El siguiente criterio es lado, ángulo, lado. Dos de sus lados correspondientes y también el ángulo formado entre ellos son iguales. Dice que si tú identificas, así como lo estamos viendo aquí, que los dos lados son correspondientes, son iguales, como aquí 4 es 4, ahí va un lado, y el segundo lado 16, 16, son iguales, y aparte el ángulo que están en medio de estos dos, que vendría siendo el 54, aparte identificas que es igual, entonces quiere decir que se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Se escribe así lado, ángulo, lado porque aquí pues miren, lado, después ángulo, ángulo y después lado. Es por eso que se menciona así lado, ángulo, lado. Si tú identificas eso y se cumple, pues estarías identificando el segundo criterio y se estaría cumpliendo. Tercer y último criterio, este se llama ángulo, lado, ángulo. Este dice que si dos de sus ángulos correspondientes y también el lado formado entre ellos son iguales, entonces se cumple este criterio. Si ves que tenemos aquí un ángulo de 87 y vemos que el otro ángulo correspondiente también es igual, y aparte el lado, el primer lado mide 8 y el otro también mide 8, y vemos que el ángulo es de 62 del primer triángulo y del otro también, entonces aquí se estaría cumpliendo este criterio. Vuelvo a decir ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Son exactamente iguales, por lo tanto se cumple ese tercer criterio. Bien, aquí es cuestión nada más de identificar. Recuerda que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre debe dar 180. Es algo que ya debemos saber todos con respecto a los triángulos. Vamos con los ejemplos. Dice, identifica los criterios de congruencia en los siguientes triángulos. Por ejemplo, aquí tenemos los tres criterios. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Pues primeramente, vemos a ver si el primero coincide. Lado, lado, lado. Pues bueno, yo identifico que aquí este lado corresponde a este y son iguales. Este lado corresponde a este, es igual. Y este lado corresponde a este, también es igual. Muy bien. Si yo me fijo en el otro, que es lado, ángulo, lado, pues aquí ya no correspondería. Porque para empezar ni siquiera tenemos ángulos dentro del triángulo. Por lo tanto este no nos va a funcionar. Y el que sigue, que es a la ángulo, lado, ángulo, pues tampoco, porque no tenemos ángulos dentro de los triángulos. Por lo tanto este no nos sirve. El único criterio que se cumplió en este ejemplo pues fue el de lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Entonces, como dice aquí que con solo un criterio que se cumpla es suficiente para determinar si son congruentes, pues anotamos ahí el criterio que sí se cumple, que es lado, lado, lado. Y escribimos, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Aquí en este otro triángulo, dice así, identifica los criterios de congruencia. Vamos a ver. Aquí tenemos los criterios y aquí tenemos lado, lado, lado. Vamos a ver si se cumple el del lado, lado, lado. 7, tenemos 7. 8, tenemos 5. No se cumple. No nos va a servir. Vamos a ver si se cumple el del lado, ángulo, lado. Aquí tenemos lado, ángulo y lado. No se cumple porque este mide 8 y 5. Al parecer no se cumple. ¿Ok? Entonces lo tachamos. Vamos con el otro triángulo. Con el otro criterio, perdón. Ángulo, lado, ángulo. O ALA, abreviado así. Entonces vamos a ver si se cumple. Ángulo,
tenemos el mismo. Ángulo, lado. Aquí tenemos 8 y acá no. Entonces aquí pudiéramos decir que tampoco se va a cumplir. Pero recordemos una cosa. La suma de los ángulos internos siempre debe dar 180. Aquí tengo 82 grados, tengo 60 grados. ¿Cuánto mediría este ángulo? Si tengo 82 más 60 es lo que les faltaría para 180. Mediría 38. Entonces ese ángulo lo ponemos también del otro lado. Y ahora sí, ya podemos identificar que sí se puede cumplir este criterio, este último. 82 grados, 82 grados. Lado, aquí tenemos el lado, 7, 7. Y ángulo de 38 y ángulo de 38. Por lo tanto se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. Aquí lo ponemos, el criterio que se cumple. Y podemos poner el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Bien, vamos con otro ejemplo. Es el último. Dice, traza dos triángulos congruentes. Es decir, te está diciendo traza dos triángulos igualitos. Te van a dar los datos. Dice que tenga dos lados consecutivos que midan 4 centímetros. O sea, cada lado debe de medir 4 centímetros. Y el ángulo entre ellos, o sea, el ángulo formado entre esos dos lados de 4 centímetros debe de ser de 100 grados. Hay que trazar dos igualitos. Muy bien, pues lo hacemos con nuestro juego geométrico. Ponemos la regla y trazamos 4 centímetros. Después ubicamos nuestro transportador, lo alineamos de esta manera y trazamos un ángulo de 100 grados. Comenzamos, aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aquí está el 100, aquí voy a hacer yo mi marca. Ok, hago mi marca aquí. Y si se dan cuenta, yo ya tengo aquí la abertura de 100 grados. Y también hago mi línea de 4 centímetros. Y ahí tengo mi abertura de 100 grados. ¿Okay? Finalmente, pues con una regla cerramos el triángulo y ya lo tenemos. Nos faltaría medir los otros dos ángulos restantes. Pues ponemos nuestro transportador. Y contamos cuánto es el grado o cuánto nos mide. Sería 10, 20, 30, 40. Mide 40 grados. Lo medimos del otro lado y también mide 40 grados. Si yo sumo estos tres ángulos se cumple lo que acabo de mencionar. 40 más 40 me da 80 más 100, 180. Entonces ahí está correcto. Mido el lado más largo del triángulo y mediría 6.1. Muy bien, como me dice traza dos triángulos congruentes, pues tengo que hacer una réplica de este triángulo. Exactamente. ¿Okay? Eso es lo que se trata este ejemplo. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Bien, chicos, a continuación hay que trazar son 4 ejercicios y hay que trazar 4 triángulos congruentes. Aquí te dan en el inciso A la primera medida. Dice que son dos lados que midan 3.5, pero la abertura aquí es de 120. ¿Ok? Es como lo hicimos ahorita en el ejemplo. Acá van a ser dos lados consecutivos que mida uno 5 centímetros y otro mida 3.6. Y el ángulo formado entre ellos sea de 30 grados. Acá en el tercero va a ser dos lados que midan 5.5 centímetros y la abertura sea de 110. Y en el último, un lado que mida 8 centímetros, otro que mida 4 y la abertura de entre ellos sea de 45. ¿Okay? Una vez que termine de hacer el trazo, pues le tomamos captura y lo enviamos por la asignación. Y eso sería todo por el día de hoy.